Andrea me comentó que le preguntaron sobre algunos ejemplos no sé, prácticos de rotor y divergencia. La clase pasada, ¿puede ser? O sea, más que ejemplos ¿Cómo? prácticos, no sé, aplicaciones prácticas, en realidad, mejor dicho. Ah, sí, sí, habían pedido unos chicos, sí, aplicaciones prácticas, pero no me Ah, acuerdo ok. quiénes lo pidieron. Ah, ok, ok. Bueno, si les parece, les comento un par de cuestiones. Sí, sí, sí. Hay, vamos a intentar hacer un dibujo sencillo por acá. Imagínense que acá en el plano tienen un campo vectorial, ¿no? Un campo de vectores, así que van a tener ahí, esto es gigante, ahí está. No sé, supónganse que tienen ahí en cada punto asociado un vector, un campo vectorial. Pero ¿qué representa esto? Imagínense que representa la velocidad en ese punto de un fluido. Y también se los quería relacionar un poco con esto. Imagínense que el fluido es incompresible, cosa que en física, en el mundo físico no existe, pero un fluido que se asemeja bastante a un fluido incompresible es el agua. Imagínense en este caso que en vez de tener así un campo de vectores muy extraño, tienen una cosa ya más así, y esto representa, digamos, el flujo del agua, ¿no? Que entra por este lado y sale por este otro lado, ¿no? Una de las ideas que da, por ejemplo, el rotor es si en ese fluido se generan como vórtices, remolino, básicamente. Si en el flujo no se generan vórtices, el rotor va a valer cero. O sea, intuitivamente también se dan cuenta, si no se generan justamente rotaciones ahí en las partículas, acá yo estoy haciendo una sección, ¿no? Únicamente de eso, para pensarlo un poco más fácilmente en el plano, pero se supone que, por ejemplo, si esto es una tubería, obviamente es en tres dimensiones, ¿no? Y la rotación inclusive se puede dar en cualquiera de los tres ejes. Se podría llegar a dar en cualquiera de los tres ejes. Y ahí inclusive justamente hay una diferencia entre si es irrotacional o no. Se genera una diferencia clara en el fluido, por ejemplo, si es un fluido que escurre en forma laminar o es un fluido que escurre en forma turbulenta. Y no se sabe exactamente por qué se empiezan a generar, hay muchas teorías, pero no se sabe por qué exactamente a partir de ciertas velocidades se empiezan a generar, digamos, esas turbulencias, esos vórtices, pero hay un momento en cierta velocidad que, bueno, depende igualmente en el espacio en el que esté circulando, o sea, si es una tubería circular, si es un canal rectangular, un canal abierto, un canal cerrado, etcétera, etcétera. Influye si esto está a presión o no. Influye en varios parámetros, pero llega un momento que si vos te pones a analizar en algunos puntos, vas a ver que se va a ver que, bueno, los vectores velocidad empiezan a generar como esos vórtices y se genera ahí una especie de turbulencia. No solo ocurre con el agua, sino ocurre con el aire también, ¿no? No sé si supongo que han viajado en avión alguna vez y cuando se habla de turbulencia se habla de eso, ¿no? De que a partir ya de cierta velocidad del viento, que en realidad es la velocidad del aire, la velocidad relativa respecto al avión, eh, ya cuando esa velocidad, que bueno, el aire es un fluido también, ¿no? Desde el punto de vista de mecánica de fluidos es un fluido. Justamente se empiezan a generar esos vórtices y eso hace que las velocidades sean para cualquier lado. Entonces, cuando el flujo de aire circula a través o el ala circula a través del flujo también, pensándolo de nuevo como un movimiento relativo entre una cosa y la otra, eso desestabiliza un poco y por eso
las turbulencias son tan peligrosas, ¿no? Ahora bien, también se puede asociar, por ejemplo, a un campo magnético o a un campo eléctrico. Inclusive se suelen hacer, inclusive con esos campos se suelen hacer analogías a fluidos. Si uno tiene una partícula positiva y una negativa, digamos, las fuerzas eléctricas, vamos a intentar dibujar algo. Sí, vamos a dibujar. No sé, imagínense que una es positiva y la otra es negativa. eh, Guiándonos por eso, bueno, el flujo de la fuerza eléctrica va de una hacia la otra. Y se puede pensar también como una especie de fluido y, ahí medio extraño, en el cual desde este punto es como que sale agua, vierte, es un punto fuente, digamos, y este es un punto sumidero, donde el agua se mete ahí, bueno, y se pierde en la nada, ¿no? Surge de la nada acá y se pierde en la nada. O sea, es una idealización como para entender cómo sería ahí. En este caso, eh, entra un poco en juego lo que es la divergencia. La divergencia lo que te da es eso, un poco la idea de eh, si hay en algún punto o en algún lugar donde las líneas de campo o los vectores convergen a un punto o divergen. En este caso, si este es un punto fuente, van a diverger, y en este caso, si es un punto sumidero, digamos, van a converger. Y bueno, y si calculás justamente la divergencia en esos puntos, te van a dar valores muy particulares. Eh, y así se puede hacer analogía con muchas otras cuestiones de física. Bueno, en campo magnético lo mismo. Inclusive una vez vi un ejemplo a ver, vamos a intentar dibujar. Vi, sí, vamos a hacer así. Imagínense que, bueno, vi un ejemplo de una población de dos especies, en el cual una era predadora de la otra, entonces se arrancaba con una población específica. Imagínense que este punto representa en este eje, no sé, la cantidad de, de individuos de la especie predadora, y en este punto la cantidad de individuos de la especie que, que es comida, digamos. Eh, si se arranca con eso, bueno, acá va a haber se puede representar como un vector que va a ser, digamos, va a ser que, por ejemplo, haga que si esto se come a esta otra especie, disminuye la cantidad, pero a su vez al haber menos comida, va a disminuir también la cantidad de la especie predadora. Y bueno, al pasar a este punto nuevo, en este punto nuevo también hay un vector que hace que, bueno, esto se traduzca a otra posición nueva, no sé, supongamos por ahí, en la cual, bueno, la cantidad supónganse, la cantidad de animales que son predadores aumentó, porque bueno, se comieron demasiados individuos de esto. ¿Qué pasa? Ahora hay muchos más animales que son predadores, pero hay mucha menos comida. Entonces ahora este punto va a tender acá. Y es como que se genera una especie ¿no? de circuito. Y así pasa si, bueno, si en vez de arrancar con este punto, se arranca con un punto por acá, sucede algo similar. Y bueno, esto se lo puede también análogamente pensar como una especie de fluido que es rotacional, si se quiere. Y bueno, para lo que se utiliza, por ejemplo, en este caso, es ver si, bueno, si esto es realmente un sistema estable. O sea, está bien, yo arranco en este punto y en algún momento, pasado cierta cantidad de tiempo, vuelvo a este mismo punto o no. Lo mismo acá, etcétera, etcétera. Te da una idea de eso, digamos. Por ejemplo, para este ejemplo. Para los otros ejemplos, bueno, como les dije, da una idea de si,
por ejemplo, en fluidos, si es algo irrotacional o no, si hay puntos de sumidero, puntos fuente. Y bueno, para campos magnéticos, campos eléctricos, da relaciones también similares. Y bueno, no sé si están cursando Física 2 y vieron las leyes de Maxwell. No sé, de los que están conectados ahora. Sí, sí, vimos. Sí, bueno, ahí la generalización, digamos, de las leyes de Maxwell están todas expresadas en función de la divergencia y el rotor tanto del campo magnético como del campo eléctrico. Y se relacionan entre sí. Bueno, esos básicamente son por lo menos los ejemplos prácticos que yo conozco. Así que bueno, no sé si les parece, hacemos algunos ejercicios entonces de la guía. Bueno, vamos. Yo acá dejé planteado el 1A. El 1A nos dice, bueno, sea un campo vectorial que pertenece a la clase C1, que bueno, está formado por dos campos escalares P y Q de x, y, de tal forma de que Q' de x menos P' de y es igual a una constante distinta de cero. Aplicando el teorema de Green, pide demostrar que 1 sobre K, que el área, perdón, del recinto es igual a 1 sobre K por la circulación a través de la frontera del recinto en sentido positivo del campo vectorial, ¿no? Después, bueno, proponga alguna fórmula de cálculo del área de las regiones planas mediante integrales de línea y aplíquela para calcular el área de las regiones definidas por, bueno, y acá te da tres casos. Yo planteé que como pueden ver acá, la región, digamos, es la región definida por la curva frontera, que es una elipse. Bueno, y aplicando directamente el teorema de Green, la circulación de F a través de la curva C, frontera, bueno, de cualquier recinto, ¿no? Proponía que era de esta forma. Siempre y cuando, obviamente, f de x, y, o sea, va de R2 a R2, ¿no? O sea, voy a tener dos componentes de esa función. Que esté escrito así de esta forma o de esta forma es exactamente lo mismo. Lo puse, lo puse de las dos formas simplemente para hacer la analogía. O sea, es lo mismo decir esto que decir esto, ¿no? Q' de x, si esto es P y esto es Q, es lo mismo la derivada de F2 respecto de x menos la derivada de F1 respecto de y, o Q' de x menos P' de y. Bueno, la demostración es medianamente sencilla, digamos. ¿Por qué? Porque, fíjense, si acá yo tengo directamente aplicando el teorema de Green y partiendo de la hipótesis de que esto va a ser una constante K, fíjense que me queda simplemente la integral doble en el recinto de diferencial x diferencial de y. Esto no es ni más ni menos que el área de ese recinto, ¿no? Y eso se acuerdan de cuando hacían integrales dobles en un recinto. Bueno, y básicamente si yo acá paso la K dividiendo, llego a esta expresión, ¿no? 1 sobre K por la circulación. 1 sobre K por la circulación. Es igual al área, ¿no? O sea, de esta forma, listo, haciendo el despeje, simplemente se demuestra. Lo más interesante de este ejercicio es, bueno, obtener una fórmula de un área mediante el cálculo de una circulación. Una cosa que es interesante, digamos, para, como aplicación, digamos, del teorema de Green.
Bueno, para calcular la circulación, parametrizo la elipse. Fíjense que la parametrizo de tal forma de que la circulación sea en sentido positivo, ¿no? Antihorario. En algunos casos lo escribo así al positivo, en algunos casos lo escribo así, más el signo más, o directamente se puede poner solamente el signo más. Cualquiera de las formas es correcta. Bueno, se acuerdan, ¿no? Que para parametrizar una elipse se tomaban los semiejes y se multiplicaba. Si yo quería que esta circulación sea en sentido antihorario, a la X se le daba el coseno y a la Y se le daba el seno. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Y se acuerdan de dónde salía esto? ¿No? ¿O no? Si partíamos de esta expresión. sí, sí. Joya. O sea, imagínense que acá, si le pongo a X sobre A, en vez de llamarlo X sobre A, lo llamo coseno de tita y a Y sobre B lo llamo coseno de tita, al cuadrado me da 1, ¿no? Salía de ahí, despejando, llegaba a esta expresión y a esta expresión. Así que bueno, en definitiva, mi parametrización de la curva G de tita va a ser esta, ¿no? Después, bueno, acá lo que yo hice es proponer este, un campo vectorial cualquiera de tal forma de que se cumpla, ¿no?, la condición inicial que nos pedía el problema. Propuse, por ejemplo, que P de xy valga 0 y Q de xy valga x. Cuando hago acá las derivadas y hago la diferencia, me da 1, o sea que K vale 1. Lo hice a propósito para que K me valga 1, así directamente con la circulación calculo directamente el área, ¿no? Porque esto vale 1, o sea que la circulación va a ser igual al área. ¿Se entiende por qué hice esta propuesta de un campo vectorial cualquiera? Eh, bueno, después simplemente hago la composición. Eh, Acá me faltó algo. Vamos a dibujarlo. Hice la composición para poder calcular la integral de línea con la curva parametrizada, ¿no? Acuérdense que el diferencial de arco se transformaba en la derivada de la parametrización de la curva por el diferencial de tita, ¿no?, del parámetro. Entonces, bueno, tengo la composición y a su vez tengo acá el diferencial de arco, así que directamente ya puedo plantear los límites. Obviamente para recorrer toda la curva completa tengo que ir de 0 a 2pi. Fíjense que si acá hago las cuentas, 0 por esto me queda 0, y acá me va a quedar finalmente a por b por coseno al cuadrado de tita. El a por b ya lo saqué acá afuera de la integral, y esta, bueno, esta función, la integral de esta función la busco en la tabla. Me da esto, y bueno, simplemente reemplazo por los límites, y bueno, finalmente, haciendo las cuentas, me resulta que el área del recinto, obviamente multiplicado por la constante que era 1, va a ser igual a por b por pi, que bueno, no es ni más ni menos que el área de cualquier elipse que tenga semiejes A y B, ¿no? Bueno, no sé, dígame, ¿alguna cuestión para rever, repasar, a lo que no se haya entendido? Si no, paso a otro. Ejercicio 6. Bueno, el ejercicio 6 pide calcular la circulación en sentido positivo de un campo vectorial clase S1 a lo largo de la frontera de la región plana definida por, bueno, nos da estas expresiones, en el primer cuadrante siendo, bueno, f una función o f otra función. Bueno, la región plana
definida por estos dos, está este triangulito de acá, digamos. En el primer cuadrante, ¿no? Fíjense que acá esta inecuación es un semiplano, que está limitado por la recta x más y igual a 2, que es esta de acá. Así que si quieren comprobar que el semiplano es de este lado, buscan un punto, por ejemplo el 0, 0. El 0, 0 verifica la inecuación, o sea, está bien, es de la recta hacia este lado. Después tienen esta otra recta, 2x más y igual a 2. Pero bueno, como dice que es 2x más y mayor o igual a 2, van a ser puntos de este lado también para verificar, por ejemplo, el punto 2, 2. Si hacen las cuentas acá, les va a quedar 6, que es mayor o igual a 2, es decir, verifica, ¿no? Y bueno, como es en el primer cuadrante, obviamente esto va a ser un límite y esto va a ser un límite también. O sea que van a ser los puntos que cumplan con estas tres condiciones. En definitiva, son los puntitos de este triángulo, ¿no? De esta recta para abajo, de esta recta para arriba y en el primer cuadrante. Bueno, nos pedían calcular en sentido positivo. Así que el sentido positivo, antihorario, es este, ¿no? Ahí está marcado. Bueno, para el punto A, el campo vectorial es este de acá. Fíjense que está definido en función de unas funciones escalares acá, que en un caso depende de x y en otro depende de y. No está hecho, digamos, eh, en forma casual, porque fíjense que si yo derivo f2 respecto de x, la derivada de esto va a ser 0, y si yo derivo f1 respecto de y, la derivada de esto otro va a ser 0. Así que, en definitiva, nuevamente esta diferencia me queda una constante, ¿no? 5 menos 2 igual a 3, sale afuera del recinto. Acá fíjense que yo puse, cuando planteé la circulación aplicando el teorema de Green, acá yo ya puse directamente esto, de nuevo, la integral doble en el recinto de diferencial x diferencial de y es el área de D. El área de D es el área de este triángulo. O sea, base por altura sobre 2, que es lo que planteé acá. La base vale 1, la altura vale 2, el área de esto vale 1. Acá ya directamente calculé la circulación. Bueno, para hacer un poco más interesante el ejercicio, igualmente lo resolví con los límites. Fíjense que me termina dando 3, o sea, está bien. Debería dar lo mismo, obviamente. Bueno, acá para plantear los límites, primero varié en x. Fíjense que en x... Ahí, una flechita. Fíjense que en x va entre esta recta y esta recta. O sea, en la recta, despejando x, no, obviamente, en la recta 2 menos y sobre 2, y despejando de acá x, 2 menos y. ¿No? ¿Lo ven a eso? Nos darían los límites de variación de x. Ya una vez que hago variar x, obviamente la y varía entre 0 y 2, ¿no? Estos dos límites. Bueno, la integral es muy sencilla. Hago las operaciones. Acá de nuevo la integral de esto es muy sencillo. Hago las cuentas. Obviamente me tiene que dar 3. Bueno, para el punto B da otra función. Que hay que calcular la circulación en el mismo recinto, pero para otra función. Bueno, fíjense que acá, ahora sí, G... está la misma función g, digamos, que depende tanto de x como de y, pero acá está escrito de una forma en la cual se ve claramente que depende de x menos y. O sea, podría ser, por ejemplo, no sé, x menos y al cuadrado, podría ser esta función, por ejemplo. Así que bueno, en definitiva, cuando hago las derivadas de esto respecto de una variable o de la otra, lo único que va a cambiar, digamos, es el signo, porque bueno, acá tengo x menos y. Fíjense que cuando hago la derivada respecto de y, esto va a ser la derivada de la función por la derivada, esto como si fuera una función compuesta, ¿no? Por la derivada de lo que está adentro. La derivada de lo que está adentro respecto de y es menos 1. Por eso me aparece acá este menos.
acá, si hago la derivada de g, la derivada de lo que está dentro es 1 por x, porque, bueno, la x está positivo acá, es una sola x, o sea, la derivada es 1, pero bueno, acá como tengo el menos, me vuelve a quedar lo mismo, menos g. ¿Lo ven a eso? Acuérdense que yo tengo que hacer la derivada de la primera componente respecto de y la de la segunda componente respecto de x. ¿Lo ven? ¿Andan por ahí? Sí, se ve porque por la regla de la cadena. Exactamente, la regla de la cadena, exactamente. Así es. Así que bueno, fíjense que acá me queda, las derivadas me quedan iguales, básicamente, porque bueno, acá me quedó el 2 y acá me quedó el 2 también, ¿no? Así que en definitiva, cuando planteo la circulación, todo esto se me cancela. Acuérdense que yo tengo que restar uno y el otro. Se me termina cancelando, la circulación me termina dando 0. Eh, ¿Dudas respecto de este? Es bastante directo. Hay que tener ahí algún cuidadito con el recinto y no mucho más. Hay que decir que cuando te da cero hay que decir que no te da un remolino. O sea, hay que decir algo. No, no, a menos que te lo pida específicamente, cosa que nunca lo vi excepto en algún ejercicio de la guía. Está lejos ya. No, no, no hay que decir nada. Si te pide calcular la circulación, calculás y terminó ahí. Bueno, pasemos al 8 entonces. Bueno, sea de nuevo un campo vectorial que tiene dos componentes P y Q, que bueno, el dominio está definido en R2 menos el 0, 0, ¿no? De tal forma de que, bueno, la diferencia entre las derivadas es igual a 5. Bueno, dadas estas curvas, pide calcular la circulación en sentido positivo en la curva C2, sabiendo que la circulación en sentido positivo en la curva C1 es igual a 7pi. Este es un ejercicio bastante común, que suele aparecer bastante comúnmente. Bueno, acá puse los datos simplemente. Acá esto es lo que nos pide calcular. Y este es el dato que nos dan. Ahora bien, fíjense que con las curvas yo acá planteé un recinto D que tiene un hueco, ¿no? De tal forma de que esas dos curvas sean la frontera de este recinto D. Eso es lo primero que tienen que plantear. De esta forma van a poder plantear la circulación total a través de esa frontera del recinto, de tal forma de que, ¿se acuerdan que el problema planteaba que la función, el campo vectorial, no está definida en el 0, 0? Entonces, al plantear la circulación en este recinto, yo voy a poder calcular por Green. Porque, bueno, estoy planteando en un recinto que pertenece, ¿no?, al dominio, en su totalidad. Ahora bien, fíjense en lo que planteé acá, ¿no? La circulación total la planteé en función de otras dos circulaciones. Pero fíjense que esta la planteé en sentido positivo y esta la planteé en sentido negativo. La sumé, pero como circulación en sentido negativo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que se podía calcular, digamos, por trozos la circulación? Imagínense que tengo este recinto ahora, o que tengo estas dos curvas, ¿no? Y yo quiero calcular la circulación en las dos curvas. Vengo por acá, en sentido positivo. Después, para poder tener en cuenta esta frontera, me meto por acá, por un caminito.
pego la vuelta. Pego la vuelta por acá. Subo por el caminito de vuelta, el mismo. Imagínense que esto está ahí pegadito, es el mismo caminito, y termino de hacer el recorrido para este lado. Lo que no se permite es, por ejemplo, hacer el recorrido así, entrar, pegar la vuelta en el otro sentido y cruzarse. Fíjense que acá los caminos no se cruzan nunca, a pesar de que en realidad, bueno, esto está pegado. O sea, nunca puede ocurrir en la circulación como un cruce. Por eso es que cuando yo acá planteo esta circulación, vengo por acá, me meto, hago esta vueltita y salgo, pero nunca me crucé. Me metí por este lado y salí por el otro, sin cruzarse. Si yo hago así y pego la vuelta todo en el mismo sentido, cuando vuelvo a salir, ahí formé como un rulito. Esos rulitos no están permitidos. Por eso es que acá la circulación a través de toda la frontera del recinto D se plantea de esta forma. Después, otra cuestión a tener en cuenta es que este signo menos de acá se puede intercambiar con el signo de acá. O sea, si este es más y este es menos, puedo poner el menos acá y el más acá. Acuérdense que si yo hago la circulación en el sentido contrario, me cambiaba el signo. Acuérdense de eso. Así que lo puedo plantear como prefieran. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en realidad el problema nos pide la circulación en sentido positivo, no en sentido negativo. Tengan presente eso, en qué sentido lo están calculando definitivamente. Pero bueno, además de saber que la circulación la puedo descomponer en estas dos circulaciones, por Green puedo calcular la circulación total. Así que en definitiva, este valor lo voy a saber, este valor lo sé porque me lo dan como dato en el problema, y este es el que tengo que finalmente despejar. Así que bueno. Bueno, acá sabemos que esto daba una constante, ¿no? 5 por dato del problema. Al ser una constante sale afuera, lo único que tengo que calcular es el área del recinto D, que son estas dos medialunas, ¿no? Yo acá, por ejemplo, directamente lo calculé como áreas. El área del recinto D va a ser el área encerrada por C1 menos el área encerrada por C2. El área encerrada por C1 es una elipse, si se fijan las curvas. Esto es una elipse y esto es una circunferencia. Así que simplemente calculé el área de la elipse, el área de la circunferencia, y bueno, hice la resta, ¿no? Esto es 12pi menos 4pi, 8pi. Así que bueno, para calcular la circulación, acuérdense que en realidad yo calculé el área, pero había una constante que me había salido acá afuera, que es este 5 de acá. 5 por 8pi, 40pi. Es decir, la circulación total alrededor de la frontera de D es 40pi. Entonces, de nuevo, fíjense, esta ecuación yo ahora la cambié, ahora le cambié el signo. A este le puse la circulación en sentido positivo y le cambié el signo para acá. Esto pasa para el otro lado positivo y este pasó para el otro lado negativo. La circulación total pasó negativo y este que te había cambiado el signo negativo de este lado, ahora pasó positivo para este otro lado. Así que en definitiva, este era dato, 7pi menos 40pi menos 33pi. La circulación a través de la curva C2 para ese campo vectorial es menos 33pi. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguna cosa rara que hayan visto? ¿Algo que no le hayas quedado claro de cómo terminé llegando a esto? Bueno, si no hay dudas, paso al siguiente. 14. Acá. Bueno, el 14 dice, analice si f, que está
que tienen dominio R2 menos el origen. En R2 admite función potencial en su dominio. Bueno, hablamos un poco al principio de la clase con Gonzalo. Bueno, yo acá lo escribí un poco. Si f admite ¿Cómo? función Perdón. potencial, que hablamos un poco al principio de la clase sobre esto. Ah, sí, sí. Si f admite función potencial, entonces la circulación a través de una curva C, cualquiera, vale 0. Bueno, la curva no es tan cualquiera porque tiene que ser cerrada, suave y simple, ¿no? Así que bueno, en definitiva, tenemos el campo vectorial, que es este de acá. Acá está el campo vectorial, está dado en forma de una suma de vectores, ¿no? El vector xy más x más y menos x dividido en esta expresión de acá. Yo acá ya lo transformé en una forma más fácil de ver, digamos. Bueno, el dominio de f no es simplemente conexo al tener ese hueco, entonces yo lo que voy a tratar de hacer es proponer una curva de tal forma de encerrar ese huequito a ver qué pasa. O sea, que el huequito me quede adentro del recinto cuya frontera es la curva que yo propuse, ¿no? Bueno, acá hice las derivadas para poder aplicar el teorema. Y bueno, y voy a aplicar el teorema para calcular esa circulación. Eh, Este es el teorema, no es el teorema de Green, sino que es el teorema, ¿no?, de la función potencial asociada a la circulación. Bueno, un detalle que acá tuve en cuenta es proponer una curva de tal forma de que el denominador de estas funciones, que son bastante molestas, se me iguale a 1 en este caso. La curva que propuse es esta, obviamente, que no es ni más ni menos que una elipse. Acá escribí la elipse de tal forma de poder graficarla simplemente. Es este grafiquito de acá. Bueno, para parametrizar esa elipse, de nuevo, acá acuérdense que iba A y B, siendo este denominador a al cuadrado y este denominador b al cuadrado. Por lo tanto, un medio y 1, ¿no? Esta es la curva parametrizada, hice la derivada de la curva parametrizada, de tal forma de después poder escribir acá el diferencial de arco, ¿no?, que es la derivada por el diferencial del parámetro. La composición, en definitiva, va a ser esta. Acuérdense que yo hice a propósito que esto se me haga igual a 1, así acá me desapareció el denominador directamente. Pero bueno, el resto obviamente me va a seguir apareciendo. 4 por x al cuadrado va a ser 4 por un medio de coseno de t, ¿no? Y así sucesivamente. Eh, bueno, me quedó acá la composición y después simplemente planteo una integral entre dos límites, ¿no? Obviamente los límites van a ser 0 y 2pi para cerrar la curva. Acá hice el producto escalar entre estos dos vectores, me termina quedando todo esto. Hago ahí algún arreglito. Y bueno, en definitiva, haciendo las operaciones, lo único que voy a tener que buscar de tabla es esta parte de acá. Acá lo que hice fue dividir la integral en dos, ¿no? Entre esta parte y esta otra parte, ¿no? Que en definitiva me quedó una constante. Bueno, en definitiva la integral de esto es seno al cuadrado de t sobre 2, entre 0 y 2pi. Hago las cuentas. Fíjense que la circulación me da menos pi. Menos pi es distinta de 0, por lo tanto no admite función potencial. ¿Ok? Sí.
Bien. Bueno, como siempre, después péguenle una revisada a ver si hay alguna cuestión de cuenta por ahí dando vueltas. Vamos a pasar a este. 18C. Bueno, nos pide analizar si admite función potencial, si f admite función potencial en su dominio natural. Bueno. Y bueno, para el punto C en particular, dice que supongamos que phi, que esta función phi, que depende de z, pertenece a clase C1, ¿no? Así que, bueno, tenemos acá la función. Acá vamos a hacer un dibujito. Yo no sé si esto, a ver si lo puedo hacer. Si me da el pulso. No, no mucho. Dios. Bueno, pónganse que este es el espacio R3. Fíjense esto. Acá, lo único que me limita el dominio, ya sabemos que phi de z pertenece a clase C1, así que este no me va a imponer ninguna restricción, pero estas dos componentes sí me imponen una restricción, y es que x tiene que ser distinto de 0 e y tiene que ser distinto de 0, para que este denominador no se me anule. Así que en definitiva, el dominio de esta función son todos los puntos que pertenecen al espacio, de tal forma de que se cumplen esas dos condiciones. ¿Cuáles son los infinitos puntos que no cumplirían esta condición? Bueno, los puntos que están sobre el eje Z. Por eso acá lo dibujé, digamos, punteado. Eh, entonces, bueno, en forma análoga al ejercicio anterior, yo voy a proponer una curva que me encierre estos puntos problemáticos. O sea que cualquier superficie que esté limitada por esta curva, por ejemplo, que rodea acá el eje Z, va a tener ahí algún puntito problemático que no va a pertenecer al dominio. Entonces, bueno, vamos a probar, vamos a intentar probar con alguna curva que encierra ahí el eje Z, a ver qué sucede. Nuevamente, si f admite función potencial, la circulación tiene que dar 0, para cualquier curva cerrada que limite a esa superficie. Bueno, acá supuse una curva, que bueno, no va a ser ni más ni menos que una circunferencia, que de nuevo la propongo circunferencia y con radio igual a 1, para que este denominador se me haga igual a 1 y después me sea más fácil todo. Y acá una circunferencia que va a estar contenida en algún plano paralelo al plano XY, o sea, un plano Z igual a C, cualquiera, el que quiera. No va a haber diferencias. O sea, esta circunferencia puede estar a cualquier altura, digamos. Bueno, para parametrizar la circunferencia, acá es muy sencillo, coseno de t, seno de t, c, acuérdense que esta es una curva en el espacio. En el caso anterior teníamos una curva en el plano directamente, porque bueno, era una función en principio de R2 en R2. Esta ya es de R3 en R3, en principio, ¿no? Tiene sus limitaciones el dominio, pero bueno, en principio es de R3 en R3. Parametricé la curva. Acá obtuve la composición. Y acá me faltó algo. Esto es
No me deja escribir. Ahí está. Entonces G', de nuevo, para poder obtener acá el diferencial de arco, es la derivada de la parametrización de la curva por el diferencial del parámetro, ¿no? De nuevo, hago la multiplicación escalar entre estos dos vectores y termino resolviendo una integral, ¿no? De nuevo, fíjense que la integral me da distinto de 0, por lo tanto, no admite función potencial. Pero de nuevo, reitero, para este caso de funciones que en el dominio tienen huecos, siempre busquen rodear esos huecos. Porque digamos, ahí está la clave de todo. Para ver si admite función potencial o no. Es probable que si hacen una curva en otro lado, sí les dé 0, y bueno, ahí tengan, digamos, asuman una suposición que no es correcta. Entonces, cuando tienen así huecos, estos ejercicios son para eso, digamos. Tienen un hueco, bueno, agarran una curva y encierran ese hueco. Acá tienen en realidad un hueco que es una recta, bueno, encierran esa recta con una curva también. ¿Ok? Dudas, consultas hasta este momento. Bueno, si no hay nada, vamos a pasar a otro. 22. Está. Bueno, en el 22 tenemos una función que pertenece a la clase C1. El rotor de la función vale esto de acá. Calcule la circulación de la función a lo largo del arco de ecuación. Nos dan el arco ya parametrizado. Sabiendo que la circulación de f por el segmento que va desde este punto hasta este punto es igual a 16 tercios. Bueno, fíjense que acá no nos dan el campo, nos dan cuánto vale el rotor del campo. Y después, otro dato que nos dan es directamente la circulación en un segmentito. Vamos a ver por qué nos dan eso. Fíjense que nos dan... este arco está en el espacio, ¿no? Yo acá lo había dibujado con el eje X saliente, pero bueno, acá lo dibujé un poco más. Tal vez se entiende un poco mejor, ¿no? Ya directamente en perspectiva. Pero en definitiva, el arco ese que nos dan, fíjense, que es 0, o sea, está en el plano x igual a 0, o lo que es lo mismo en el plano YZ, ¿no? Y es 2 coseno de u, 2 seno de u. Fíjense que como este valor es igual a este, esto es claramente un arco de circunferencia, ¿no? Y bueno, como el valor ese es 2, es de radio 2. Y fíjense que como está dada de esta forma, el coseno primero, el seno después, o sea, el coseno en y el seno en z, esto gira en sentido antihorario, o sea, desde B hacia A, en este dibujo. Y fíjense que este punto, ¿cuál es? Este punto es el 0, 2, 0. Es este punto de acá. Yo lo llamé B porque, bueno, acá nos dan estos dos puntos. Al primero lo llamé B, 0, 2, 0, y perdón, al primero lo llamé A, 0, menos 2, 0, y al segundo lo llamé B, 0, 2, 0. Y el A, bueno, obviamente es el 0, menos 2, 0. O sea que el segmento, obviamente, que une esos dos puntos es el que termina cerrando esta curva, ¿no? Que, bueno, no es una curva suave, pero si se la piensa a trozos, sí es suave. Cada uno de esos trozos sí es suave. Y nos dan la circulación desde A a B. O sea que, bueno, en definitiva, toda esta circulación está dado en este sentido, ¿no? Cuando yo quiera calcular la circulación del arco, voy a tener que calcular la circulación total, que va a ser la suma de la circulación en el arco, en el sentido de B a A, fíjense que acá lo puse justamente en ese sentido, para que sea antihorario, de B a A, o sea, en el sentido positivo, más la circulación de A a B en el segmento,
también en sentido positivo, ¿no? En este caso, la circulación desde A a B es 16 tercios, este dato lo conozco. Lo que voy a calcular es la circulación total mediante el teorema de Stokes, ¿no? Esto es lo que voy a calcular. Yo acá ya puse el valor porque, bueno, lo anoté después de que lo calculé. Pero esto es lo que tengo que calcular a través del teorema de Stokes. Bueno, es una integral de superficie bueno, el rotor también es un campo vectorial, así que acá voy a tener un versor normal, que está expresado por esto, y el diferencial de superficie, que está expresado por esto de acá. En definitiva, eh, para que esto gire en sentido antihorario, va a tener que tener un versor hacia acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Aplicando ahí la regla de la mano derecha, el versor es como saliente del plano IZ. O sea, tiene la misma dirección que X. Un versor que tiene la misma dirección que X es este. 1, 0, 0. Así que bueno, en definitiva, hago la multiplicación acá escalar entre estos dos vectores, entre el vector rotor, digamos, y el versor, diferencial Y, diferencial Z. Este ejercicio yo acá lo resolví en coordenadas cartesianas, pero si quieren lo pueden llegar a plantear en coordenadas polares, tranquilamente. De hecho, les va a quedar unas fórmulas más fáciles que estas, pero bueno, para que les quede también resuelto en forma en coordenadas cartesianas. En coordenadas polares, ρ va a variar entre 0 y 2, y phi o tita, o como llamen a la otra variable, va a variar entre 0 y pi, ¿no? Y bueno, se tienen que acordar del jacobiano también. Pero bueno, en definitiva, acá, para mi caso, z va a variar entre 0 y este arco, que es un arco de circunferencia. Es este arco de circunferencia de acá lo dejé escrito. Acá siempre z es positivo, por eso la raíz es positiva, ¿no? Y bueno, y va a variar entre -2 y 2. Bueno, el producto escalar entre estos dos vectores es 3, ¿no? Claramente, porque estos dos me anulan estas otras dos componentes. Por eso acá lo saqué afuera de la integral. Así que bueno, en definitiva, haciendo ahí la primera integral respecto de z, me va a quedar esto lo busco en la tabla, obtuve esto de acá. Bueno, en definitiva, resolviendo ahí la integral, llego a que la circulación total alrededor de esta curva cerrada es 6pi, que bueno, no es otra cosa que lo que había puesto acá. Así que para despejar la circulación en el arco, BA, simplemente paso este restando para el otro lado, 6pi menos 16 tercios. También este ejercicio es muy típico, se puede tomar en parcial, e inclusive a veces esto no lo dan como dato y te dicen, bueno, esto podés calcular la circulación de alguna forma y bueno, con el rotor calculo esto y despejo esto. O también te lo dan como dato, pero digamos que puede haber ejercicios que te pidan calcular integrales dobles y circulaciones, que termina resultando una integral simple, ¿no? ¿Dudas respecto de esto? ¿Nada? ¿Están por ahí todavía? Sí, acá estamos. Ujú. Bien, bien. Bueno, si no hay consultas, voy a pasar a otro. 24.
calcule el flujo nos dan ahí el campo vectorial, a través de la superficie frontera del cuerpo definido por, bueno, esto es un plano, ¿no? En realidad es un semiespacio, si se quiere, pensándolo como la inecuación, pero bueno, está limitada ahí por un plano. En el primer octante, indique la orientación del versor normal que considera y las hipótesis que supone para el campo escalar G. Bueno, ya de entrada les digo, el campo escalar G tiene que pertenecer a clase C1. Esa es la hipótesis que van a tener que adoptar de una. Bueno, el cuerpo estaba definido, como les decía, por estas dos, ¿no? Y acá específicamente está definido en el primer octante. Acá no tiene que ver con que yo quise dibujar para que me quede más lindo el dibujo en el primer octante, sino que directamente el cuerpo está en el primer octante. O sea, está limitado por todos los planos coordenados, ¿no? De este lado. Bueno, y esto en definitiva, esta superficie acá inclinada, este plano, es este de acá. Las otras caras, obviamente, son trozos de los planos coordenados, ¿no? Estos otros triangulitos que quedan acá. Este de acá y este de acá. Acuérdense que bueno, en este caso, como nos pide calcular el flujo a través de la superficie frontera, uno podría ponerse a calcular el flujo carita por carita, pero bueno, acá tenemos que aplicar, obviamente, el teorema de Gauss, ¿no? De divergencia. Para poder aplicar el teorema de Gauss, acuérdense que siempre se tiene que orientar en la superficie como saliente del cuerpo. Siempre para afuera, nunca para adentro. Eso acuérdenselo siempre. Así que bueno, en definitiva, voy a calcular la divergencia de este campo. Fíjense que esto está hecho a propósito para que G dependa de X y de Y, así cuando hago la derivada respecto de Z me da 0. Y en definitiva la divergencia vale 2. Así que bueno, en definitiva, planteo la integral triple de la divergencia, que bueno, no va a ser ni más ni menos, como esto me dio una constante, ni más ni menos que una integral triple del volumen diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, o sea, es el volumen de esta pirámide. Pero bueno, acá dejo planteada la integral. Primero hago variar en Z. Primero hago variar en Z. Es decir, que Z me va a variar entre el plano Z igual a 0 y este plano inclinado. Este plano inclinado fue el que escribí yo acá, o sea que este es el primer límite que tengo. Después, como ya paso a la proyección en el plano XY, acá puedo hacer variar cualquiera, ¿no? En cualquier sentido. Podría hacer variar primero en Y o primero en X. Pero bueno, yo acá lo planteé variando primero en Y. O sea que Y va a variar entre igual a 0 y esta otra recta, ¿no? Que es esta de acá. 4 menos 2/3 de X. Y bueno, finalmente X va a variar entre 0 y 6. Así que bueno, esto sí es una resolución típica de una integral triple. Ustedes ya saben cómo resolverla. Bueno, acá la primera es muy sencilla. Me termina quedando esta expresión y esta expresión integrada entre estos dos límites. Acá simplemente hay que ver si las cuentas están bien hechas. Pero bueno, en definitiva, termino llegando a que el flujo a través de la superficie frontera es 24. ¿Qué pasa? Justamente acá, al no conocer exactamente cuánto vale, qué es G de XY, no puedo verificar, entre comillas, haciendo cara por cara, ¿no? O sea, a propósito ponen esto para que uno sí o sí tenga que usar alguno de los teoremas. Si no, uno se podría poner a hacer el flujo a través de cada una de las caras y sumar todo y listo. Pero bueno, en este caso eso no es posible. Entonces sí o sí hay que aplicar el teorema de Gauss. ¿Dudas de esto? Este es bastante clásico también, pero a la vez bastante sencillo como para entender el procedimiento.
¿Dudas? No, de este ninguna. Bien. ¿Y alguno de los anteriores? No, no. Ah, ok. No, sonó como que había quedado alguna duda de los anteriores, por eso. Bueno, vamos a pasar a este, al 32. 32. Bueno, calcule el flujo de este campo, que está definido de esta forma, a través de la superficie sigma abierta de ecuación, nos dan acá la ecuación, con z mayor o igual a 1, suponga que f es clase C1, indique la orientación que eligió para el versor de, bueno, de la superficie sigma. De vuelta, acá te aclaran que f es clase C1 porque bueno, acá estas funciones no están explicitadas, ¿no? Dicen que de qué dependen nada más. Bueno, tengo acá la función, fíjense que sigma es un paraboloide de revolución en este caso. Así que la proyección es una circunferencia. Este es el paraboloide, siempre y cuando, bueno, z sea mayor o igual a 1, o sea que es desde el plano z igual a 1 hasta el paraboloide, ¿no? Así que bueno, si consideramos un cuerpo encerrado por el paraboloide con la tapa z igual a 1, el flujo a través de la superficie frontera será el flujo total, es este. El flujo en la superficie tapa, yo acá la tapa la llamé ST, no sé si le puse el nombre, sí, acá está. Más el flujo en sigma, ¿no? Que es el paraboloide, que es lo que nos pide el problema. Este también es un ejercicio típico, ¿no? En el que te dan eh, en el que te dan un par de los datos y hay que calcular el tercero, ¿no? O te dan la forma de calcular un par de los datos de tal forma de despejar el tercero. Entonces, bueno, este es el que calculamos el total, lo que podemos calcular con Gauss. Este lo vamos a calcular normalmente, el de la tapa. Y finalmente despejamos este, que es el que nos pide el problema. Bueno, directamente acá planteé el Gauss. Perdón, acá el primero que hago es el de la tapa, que es el más sencillo. Fíjense que la ecuación de la superficie de la tapa es menos z más 1 o z igual a 1, ¿no? Acuérdense que la tapa era esa, el plano z igual a 1. Entonces, bueno, el versor en este caso va a ser menos z. Sí o sí, acuérdense que tiene que ser menos z. ¿Por qué? Porque para poder aplicar Gauss y que esto tenga sentido, o sea, esté hablado en el mismo idioma que estos dos, estos versores tienen que ser salientes. Fíjense que acá el versor, sí o sí, tiene que ser en el sentido contrario al eje Z, o sea, 0, 0, menos 1. O sea, acá calculamos el flujo de la tapa por un lado y después el del cuerpo por otro. Y después el total de la Ah, el superficie total. completa, Ah, claro. Y restamos la tapa. claro, el total lo calculamos mediante Gauss. O sea, en definitiva estamos calculando un flujo a través de una integral triple por el teorema de Gauss, pero este flujo lo estamos calculando como flujo. Ok. Fíjense que, ¿se acuerdan que yo les había dicho que a veces o les dan este dato o lo tienen que calcular? En este caso lo tienen que calcular. Entonces van a terminar calculando una integral doble para poder calcular este flujo y a su vez, por Gauss, van a terminar calculando una integral triple. Así que hay que estar bien atentos a qué dan de datos y qué hay que calcular y qué es lo que hay que despejar finalmente. Así que bueno, en este caso, este flujo lo tengo que calcular en la tapa y punto. Fíjense que, bueno, también a propósito la tapa eh, es una tapa horizontal, de tal forma de que el versor, las componentes X e Y sean cero. Esto está hecho bien a propósito para que se me anulen, ¿no? Cuando hago el producto escalar se me anule este y se me anule este. Ya si les empiezan a quedar cosas en función de G o H, fíjense que hay algo raro.
Pero bueno, en definitiva, para poder calcular, fíjense que acá yo ya hice el producto, ¿no? Entre este versor y el campo. Obviamente me quedó 3x al cuadrado, cambiado de signo nada más. Pero bueno, después para calcular, como este recinto D es una circunferencia, usé coordenadas polares, ¿no? El recinto D es el que dibujé acá, ¿no? La tapita. Que en vez de calcularlo en coordenadas cartesianas, lo calculé en polares, que va a ser más fácil. No me van a quedar raíces, ninguna cosa rara. Bueno, en definitiva, X va a ser rho coseno de tita, así que en la composición me queda esto. Acá me aparece el jacobiano, y acá me aparece diferencial de rho, diferencial de tita, ¿no? Y los límites, obviamente, fíjense que el radio de esta circunferencia es 2, y bueno, es una circunferencia completa, así que va de 0 a 2pi. Bueno, esta integral es bastante sencilla. Finalmente llego a menos 12pi, ¿no? O sea que el flujo a través de la tapa y en el sentido saliente, o sea, con el versor saliente, es menos 12pi. O sea que esto vale menos 12pi. Ahora vamos a calcular este otro término. Acá. Bueno, el flujo a través de la superficie total lo puedo calcular por el teorema de Gauss. Calculé la divergencia, fíjense que la divergencia me dio todo 0. 0 más 0 más 0. Fíjense que todo derivado, esto como no depende de x me da 0, esto como no depende de y me da 0, y esto como no depende de z me da 0. Así que bueno, el flujo a través de la superficie completa es 0. Así que en definitiva, tengo que esto es 0, que esto es menos 12pi, por lo tanto esto sí o sí tiene que ser 12pi, ¿no? Es el despeje que hago acá. 0 menos 12pi, 12pi. ¿Se entendió? Este es dentro de los que tienen, digamos, todos los pasos que hay que hacer. Es bastante sencillo de calcular, pero para que se entienda bien, para que se entiendan bien los pasos, digamos. Sí, se entendió. ¿Sí? Joya. ¿El resto? ¿Está por ahí todavía? Sí, sí, acá estamos. Dale, buenísimo. Bueno, si esto se entendió, vamos a pasar al 36. 36. Dados F nos dan el campo, con A y B constantes, y la superficie sigma, frontera del cuerpo D, definido, bueno, de una forma. Hallar A y B, tales que el flujo de F a través de sigma sea un extremo local. Clasifique dicho extremo, suponiendo sigma orientada hacia el exterior. Obviamente, esto lo aclaran hacia el exterior del cuerpo para poder aplicar Gauss. Bueno, tenemos esta función que acá tiene un par de constantes A y B. Y bueno, sigma es es la superficie frontera del cuerpo D, que está definido por estas dos, ¿no? Acá sí, yo dibujé solamente el primer octante, pero en realidad esto no está limitado en el primer octante. Esto en realidad es como una rodaja de cilindro en todo el espacio. Bueno, es un cilindro con eje Z, dado por esta expresión, y limitado por dos planos, ¿no? Z igual a 1 y Z igual a 4. ¿Ok? Pero de nuevo, esto es el cilindro completo. No lo dibujé completo para que no quede tan feo como me suelen quedar, pero sí es el cilindro completo. O el cacho de cilindro completo. Bueno, nuevamente, aplicando acá el teorema de Gauss, puedo resolverlo mediante una divergencia, ¿no? Mediante la integral triple de la divergencia, ¿no? En el cuerpo, en el volumen. En este caso el volumen D.
Bueno, fíjense, la divergencia de esto depende de x nada más, o sea, la derivada va a ser esta expresión de acá, la derivada de esto van a ser estos coeficientes, y acá la derivada de la tercera componente va a ser b al cuadrado. Todo eso sumado, bueno, es esta expresión de acá. Finalmente, bueno, esto por hipótesis sabemos que son obviamente constantes, todo esto va a salir afuera de la integral. Bueno, para terminar calculando ahí el volumen, yo cambié a coordenadas cilíndricas. Acá la realidad es que si quieren, este volumen lo pueden calcular como el volumen de este cacho de cilindro, y listo, ¿no? Que va a ser el área de la circunferencia por 3, que es la altura de este cilindro. Eso se puede hacer tranquilamente. Pero bueno, acá planteándolo con integrales, igualmente, Z va a variar entre 1 y 4, que son los planos de las tapas. Ρ va a variar entre 0 y 2. Fíjense que si corto acá con un plano, me va a quedar un cilindro que va a tener esta ecuación, perdón, una circunferencia que va a tener esta ecuación, o sea, el radio es 2, ¿no? Entre 0 y 2, y bueno, la circunferencia completa entre 0 y 2pi. Fíjense que por acá me apareció el jacobiano, ¿no? Así que bueno, en definitiva esto me va a quedar un número multiplicado a toda esta otra expresión. Es una función que depende de A y B. Termino de resolver la integral. Esta constante que me quedó es 12pi. Y bueno, esta función que depende de A y B, si yo quiero para, digamos, buscar los extremos, como ya sé que esto es constante, puedo omitirlo y buscar los extremos nada más de esta expresión para que me resulte un poco más sencillo en cuanto a la operatividad de los cálculos que voy a hacer nada más. Supóngase que a esta parte la llamo h de A y B. Y bueno, si yo hallo los extremos de esto, obviamente es como si estuviera, imagínense que tengo una función con ciertos extremos y lo único que hace este valor de acá es multiplicar toda la función, entonces lo único que hace se estira, pero los extremos van a estar en los mismos puntos. Bueno, así que este es un ejercicio mezclado con extremo, ¿no? Acuérdense que hay que plantear la condición necesaria para que sean extremos, que la derivada de A y la derivada de B, la derivada respecto de A y la derivada respecto de B sean igual a 0. De la condición necesaria voy a obtener los puntos críticos, ¿no? Así que bueno, planteé ahí las dos condiciones, de 2 despejé esta expresión, y finalmente acá obtuve dos valores de A, ¿no? A igual a 0 y A igual a 1. Con eso determino otros dos valores de B, y por lo tanto tengo dos puntos críticos, ¿no? El 0, 0 y el 1 menos 3. Bueno, acuérdense que con estos puntos críticos ustedes van a plantear el hessiano, ¿no? Que es el determinante de las derivadas segundas. Bueno, y evaluadas, obviamente, en cada uno de los puntos críticos. Fíjense que acá hice las derivadas segundas, las derivadas cruzadas obviamente son iguales, estas dos. Acá me dieron igual a 6, y la derivada segunda respecto de b dos veces me dio igual a 2. Esta es la única que va a depender de un parámetro, en este caso A. O sea que para el punto 1, o sea, el hessiano evaluado en 0, 0, este valor vale 0. Fíjense que haciendo el determinante me queda negativo, menor a 0. Por lo tanto, el punto 1 es un punto de ensilladura. Ahora, evaluando el hessiano en el punto 1 menos 3, fíjense que acá esta derivada segunda va a valer 36. Acá me queda 72 menos 36, bueno, esto me queda positivo. Hay un extremo local. Ahora, para saber si es un máximo local o un mínimo local, yo evaluaba alguna de estas dos derivadas segundas en el punto, ¿no? Y me fijaba el signo. Bueno, acá evalué, por ejemplo, HA, obviamente es positivo, esto tendría que, sí o sí tiene que dar positivo, porque este de acá también es positivo. Así que, bueno, me da positivo, por lo tanto, la función va a tener un mínimo local,
en 1 menos 3, en este punto de acá. Y bueno, eso es todo lo que les quería mostrar hoy. Díganme si tienen dudas, alguna pregunta. No, para mí quedó bastante claro. Ok, buenísimo. Bueno, y este estaba mezclado un poco con extremos, que es más un ejercicio de final, diría yo, que de segundo parcial. Pero bueno, ¿El ejercicio te pedía calcular los extremos o los calculás para algo en sí, específico? sí, porque en realidad pide calcular no los extremos en sí, sino los valores de A y B. Claro, O sea que bueno, en realidad acá los valores de A y B son estos, ¿no? 1 y menos 3. 1 menos 3. Ah, y con eso podés dejar expresado en un valor, digamos, numérico. Sí, sí, nos pide hallar valores numéricos específicos de A y B, porque fíjense que acá el campo vectorial este que nos habían dado estaba en función de A y B. Sí, O sea, lo que pides, digamos, es en este caso minimizar o maximizar el flujo de este campo vectorial, ¿no? De este campo vectorial a través de esta superficie. O sea, dándole valores a y B. O sea, para que el flujo sea mínimo, yo le tengo que dar a A el valor 1 y a B el valor menos 3. Si ya pongo otros valores de A y B acá, obtengo flujos más grandes. claro. Pero en este caso maximizar no podemos, porque no tenemos un máximo. No, el flujo de esto, a medida que voy cambiando los valores de A y B, debe tender a infinito. Por Claro, eso no da un máximo en ningún momento. Da un punto de ensilladura acá nada más, y después un mínimo. Que igualmente, ojo, es un mínimo local también. Ahí hay que tener un poco de cuidado. sí.